Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Cómo La están? profe, buenas. Bien, aquí estamos. Hola, profe, buenas. Qué bueno, qué bueno. Antes de continuar con lo que estamos haciendo, que en el fondo ya partimos, ¿cierto?, con los ejercicios de la ayudantía 1, alcancé, antes de empezar la clase con la sección anterior, a desbloquearle la corrección de la prueba 1. Así que deberían todos poder visualizar el puntaje, que es lo que se puede poner en la plataforma, pero en lo que se llama comentarios generales de la prueba, tic, 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 deberían poder ver la nota. Eso está en el día lunes. Si ustedes se van... Ah, pero es que yo no le puse nota. No le puse nota a eso. No sé si alguien logró verlo para que me confirme, por favor, que logran... Yo, profesor, pude ver el puntaje y los comentarios de las Pero preguntas. el comentario general lo pudo visualizar. Sí, porque aparecía una nota. Eso, Sí, dice yo por lo nota, menos. bla, bla. Y ahí aparece Sí, su nota que no me acuerdo, bueno, es suya. Ya, sí, pero lo puedo ver, lo pude ver, perfecto. sí. Ya, entonces si usted lo puede ver, todos lo pueden ver porque no es algo que se haga solamente para algunos, sino que se hace para todos. Bueno, la idea es que si usted tiene alguna consulta de la corrección, ¿ya? Porque debería estar más o menos claro, porque si le faltó algún punto en alguna pregunta, si tiene todo el puntaje, no va a tener ningún feedback. Significa que la respuesta está buena. Si le faltó algo, va a tener lo que le faltó o lo que realmente redactó malo. ¿Ya? Salvo una pregunta que parece que no le puse el feedback porque eso lo hicimos en clase. La pregunta de las construcciones sismorresistentes y los cuatro ejemplos, eso lo hicimos en clase, quedó grabado, resolvimos un control incluso con eso. Y el resto está el feedback ahí. Si usted tiene alguna duda de la corrección, usted me manda un correo electrónico indicándome qué duda tiene, ¿ya? Pero no es para yo revisarle la prueba de nuevo, para que quede claro. Es para que usted me diga, profesor, no estoy de acuerdo con esto o de acuerdo al feedback que usted me dio, yo encuentro que está escrito lo que usted me puso en el feedback, que puede pasar, ¿ya? Contar más los puntos no puede pasar porque la cosa cuenta los puntos de forma automática, ¿ya? Pero sí, si usted tiene alguna duda, me la escribe por correo, me dice cuál es y yo la reviso, ¿ya? Pero insisto, no es para que usted me pregunte qué me faltó, porque eso debiese estar en el feedback, a no ser que me haya equivocado y no le haya puesto el feedback, es decir, que usted no tenga el puntaje completo y no tenga nada escrito como comentario. Eso también me pudo haber pasado. Ya, eso. Nosotros estamos ya en la clase del 17 de abril, estamos aquí, y vamos bien avanzando hacia el 8 de mayo cuando vamos a tener el control número 3. Entonces, nosotros estábamos viendo, ¿cierto?, los ya ejercicios de la ayudantía. Ya habíamos resuelto dos ejercicios, que si no me equivoco era el número 10 que conversamos y el número 3. Y también hicimos el número 2. Si alguien pudo revisar y tiene alguna duda, podríamos aprovechar de resolver la duda si es que hay alguien y les puede servir a todos. Profesor, creo Diga. que, no sé si hablaré por todos, pero es que en realidad
yo quedé con varias dudas de la clase anterior. No he podido consolidarlas bien porque para mañana y pasado mañana tenemos la entrega de un trabajo en ¿Ya? otro ramo. Entonces, entre lo que es trabajo y lo que es ese trabajo, ese proyecto, estaba un poquito copado de tiempo. Por lo mismo, no pude revisar bien la clase, no pude consolidar bien las dudas, pero tengo varias dudas con respecto a la clase anterior. Ya. Mi consejo es que las haga luego. ¿Sabe por qué? Porque no es porque este curso tenga más prioridad que el otro, sino porque es entre más rápido trate de aclarar las dudas, se le va a ir juntando menos cantidad de información. Ya, pues yo sé que esto es harta información, o más bien pareciera que fuera harta información, porque en estricto rigor, si yo pudiera hacer un resumen de, si yo pudiera hacer un resumen de lo que hemos visto, es un resumen bien corto. Nosotros lo que hemos visto hasta el minuto es el comportamiento de este tipo de estructura, que tienen masa, rigidez y que tienen una fracción de amortiguamiento, que está asociada al amortiguamiento crítico, que también es un concepto. Este tipo de estructura tienen este periodo, esta forma de calcular la frecuencia angular, que puede ser esa o puede ser esa. Cuando yo le aplico un sismo, es decir, un movimiento del suelo, este es tiempo y este es periodo. No es lo mismo, ¿ya? Por eso es importante que usted pueda asentar, asimilar lo conceptual. Esta estructura dinámicamente se comporta de esta forma. Esto nosotros dijimos, ¿cierto? Nos dimos una tremenda vuelta para decir que estas fórmulas me indican el comportamiento, bueno, y la fórmula de la frecuencia también. Estas fórmulas me indican el comportamiento dinámico de esta estructura asociado solo a la masa y a la rigidez, que ese es un comportamiento que se tiene cuando no hay amortiguamiento. Pero nosotros vimos y conversamos de que con amortiguamiento o sin amortiguamiento, para el tipo de estructuras que vamos a ver, es bien similar. ¿Qué hicimos cuando le aplicamos una aceleración? Nosotros pudimos calcular lo que llamamos pseudo desplazamiento, que conceptualmente es la máxima respuesta de desplazamiento ante un sismo y un periodo. Ese pseudo desplazamiento está relacionado, esto es el pseudo desplazamiento. Este pseudo desplazamiento está relacionado con la pseudoaceleración a través de la frecuencia angular y la pseudo velocidad también a través del pseudo desplazamiento. ¿Qué más es lo que yo sé y lo que hemos conversado hasta el minuto? Esta aceleración es la que produce el desplazamiento máximo de la masa, que es lo mismo que está aquí. Ese es ese que está ahí. Y como nosotros estamos en un comportamiento elástico, lineal, para reproducir ese mismo comportamiento, es decir, para reproducir ese mismo desplazamiento máximo, yo lo puedo hacer al aplicarle una fuerza que es igual a la rigidez por ese desplazamiento máximo. Esta es la respuesta en el tiempo, porque es el suelo el que mueve la masa y produce ese desplazamiento máximo para este periodo. Esta es una fuerza estática ficticia que no existe, que reproduce de forma estática el mismo desplazamiento máximo que produce el sismo.
Pero aquí no hay movimiento del suelo, aquí hay una fuerza aplicada. Por lo tanto, equilibrada con un esfuerzo basal. O esa fórmula. Y esto es todo lo que hemos visto en términos de fórmula. No es más. El resto es puro concepto. Entonces, esto mismo usted lo puede andar trayendo para arriba y para abajo. Yo le aconsejo que lo ande trayendo para arriba y para abajo. El tema es que esto se logre entender de buena forma. Insisto, no es aprenderse los ejercicios de memoria. El resto es matemática y concepto. Ese es el resumen de lo que hemos visto en términos de fórmulas. No es más que esto. Ya. ¿Les parece si seguimos viendo la ayudantía? No me imagino que no hay dudas. Si el compañero dijo que no tenía dudas. Profe, ¿Sí? la clase pasada había dejado una tarea, no sé si podríamos seguir o revisar eso. Eh, Eran los gráficos para sacar el pseudo desplazamiento. No sé si lo Ah, recuerdo. no. No, no me acordaba. Veamos. Nota escrita el 15. Ah, tiene razón. Tarea. Aquí le puse tarea. ¿Y otra tarea más puse? Sí, no, estaba más arriba, claro. Ah, ya. Qué bueno que me acordó. Yo al menos eso lo entendí un poco más que lo anterior. No sé si, no sé si los demás compañeros también les sirve que veamos esto. No sé. O Sí, sea, sí, profe, yo igual apoyo la causa, bien ahí, porque se quedó pendiente como tarea y está bien bueno comprenderlo como ya. se... No, Pero, pero si una tarea es para ustedes, pues no es para mí, pues. Sí, profe, yo la ¿La intenté hicieron? hacerla, no sé Ya, me si parece. Bien. algo se hizo, profe, sí. Algo se hizo. Ya. Ya, intenté hacer y me dio. ese es del primer ejercicio. Vamos a retomar aquí porque aquí está más consolidado el resumen. Digamos. Vamos Ajá. quede con fecha, pero vamos a poner igual la fecha aquí, chiquitito. Ya. Cuando a mí me presentan un pseudoespectro de respuesta o espectro de respuesta, lo que a mí me está mostrando ese pseudoespectro o espectro de respuesta son respuestas máximas. Lo que está aquí, en este espacio, son puntitos. Es un gráfico, es un plano cartesiano, donde lo que yo ponga aquí va a ser la respuesta máxima. Si yo pongo acá aceleración, va a ser un pseudoespectro de respuesta de aceleraciones. Es decir, los puntos que yo tenga aquí adentro van a tener una coordenada periodo aceleración. Si yo pongo acá desplazamiento, las coordenadas que van a tener acá va a ser periodo desplazamiento. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender. Lo otro que hay que entender es que la pseudoaceleración con el pseudo desplazamiento y la pseudo velocidad con el pseudo desplazamiento y por ende la pseudo aceleración con la pseudo velocidad o cualquiera de estas tres variables
aceleración, velocidad y desplazamiento están relacionadas a través de la frecuencia angular. ¿Y cuánto vale la frecuencia angular? La frecuencia angular vale la raíz de la rigidez partido por la masa o, igual, lo que es lo mismo, 2pi partido por el periodo. ¿Ya? Como usted la quiera calcular, le va a dar lo mismo. Esa es la frecuencia angular. Entonces, teniendo claro que un espectro de respuesta es la representación máxima de una respuesta para distintos periodos, porque acá es variación de periodo. ¿Qué significa variación de periodo? Que puedo tener un edificio gigante de muchos pisos con un periodo de 10 segundos. Puedo tener un edificio más chico con un periodo de 1 segundo. Puedo tener una casa chiquitita con un periodo de 0,5 segundos. Y si a cada una de estas estructuras yo le aplico un sismo, resuelvo esto y para este de respuesta yo puedo entrar acá y ver cómo va a responder mi edificio de 1 segundo, cómo va a responder mi edificio de 10 segundos de periodo, cómo va a responder mi casa de 0,5 segundos, dependiendo de lo que esté aquí adentro, de cómo sea la respuesta. Esto es un dato, me lo tienen que dar. En este curso no alcanzamos a pasar los conocimientos para poder crear espectros de respuesta, ¿ya? Sino que solamente trabajamos entendiendo que ya es un dato el espectro, ¿vale? Entonces, en el caso particular del ejemplo que estábamos viendo nosotros, el espectro que me estaban dando es un espectro de aceleraciones. Y la aceleración por lo general se entrega normalizada, quiere decir que se divide por g. Eso es para entregarlo como un porcentaje de g. ¿Ya? En este caso, nosotros teníamos un espectro de respuesta de aceleraciones que tenía esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Y esto ya es matemática, no es construcción sismo-resistente. Quiere decir que para cualquier estructura que tenga un periodo entre 0 y este valor de acá, que no sé cuánto vale, pero nosotros ya lo calculamos, ya sabemos cómo se calcula, y este valor de acá, la aceleración dividido por g va a ser constante. Es decir, que si yo tengo una casa de 0,1 segundo, va a tener una pseudoaceleración dividido por g de 0,5. Si yo tengo una casa de 0,2 segundos, de 0,3, de 0,5, de 0,6, de 0,7, va a tener un valor constante de aceleración. Entonces, da lo mismo qué periodo tenga la estructura, va a tener la misma respuesta máxima en términos de aceleraciones. Luego, cualquier estructura que tenga un periodo mayor a este valor de acá, que nosotros calculamos, ¿cierto? Matemáticamente que es 0,84, va a tener una aceleración que va a ir disminuyendo en función que el periodo va aumentando. ¿En qué relación, en qué proporción es lo que me entregue la función? Que en este caso era 0,35 partido por t cuadrado. Puede ser Profe, cualquier otra. Este espectro de así, dígame. ese 0,35, ¿dónde se calcula o se calculó? No, eso es dato. Es un dato nomás que Es un trae el dato. ejercicio. Ya, Es un dato de la gráfica, que puede ser esa forma, puede ser esta forma. Fíjense acá tenemos un espectro ah, que ya, tiene una sola función claro. y vale eso. Acá tenemos otro
espectro que es parecido al que estamos viendo nosotros, pero tiene otro valor de modificación. ¿Por qué van variando? Porque la fabricación de espectros de respuesta se hace a través de métodos numéricos, ¿ya? Que en el fondo es resolver la ecuación. ¿Cómo nosotros encontramos los espectros de respuesta? Aquí. ¿Cómo los encontramos? Los encontramos con este proceso. Me caí, no sé hasta dónde me escucharon. No se escuchó, profe. No se escuchó nada. Déjenme conectar la internet de cable. Me haya caído. Claro, por eso me dice que es inestable y ahora tiene que conectarse. Ya. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, bien, bien. Ya, Sí, pero claro. ya, perfecto. Retomamos, porque estaba conectado por Wi-Fi, por eso se me cayó. Ya, entonces, retomemos. ¿Cómo yo calculo estos espectros de respuesta? Ya, estos espectros de respuesta siguen este procedimiento que está aquí, que es más bien este procedimiento que está acá. Seleccionamos una fracción de amortiguamiento crítico y escogemos un periodo para la estructura. ¿Ya? Un periodo T1. Tomamos un sismo, uno solo. Y este sismo, con esta fracción de amortiguamiento, lo mantenemos. Y lo único que vamos haciendo, vamos variando el periodo. Partimos con un periodo chiquitito y vamos empezando a aumentar el periodo. No sé, 0,1, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para cada periodo vamos a tener esta ecuación gigante. Esto se va a mantener, esto se va a mantener, pero esto va a ir variando. Entonces, resuelvo la ecuación, esta ecuación gigante, con métodos numéricos. ¿Y qué encuentro? Encuentro la respuesta, encuentro esto. Esto que está acá es la respuesta de desplazamiento para un sismo, un periodo y una fracción de amortiguamiento. Encuentro el máximo y tengo recién un punto del espectro. Y después aumento solo el periodo. Vuelvo a resolver la ecuación gigante que está atrás. Encuentro otra expresión, encuentro el otro máximo y tengo el segundo punto. Y así voy resolviendo punto por punto. ¿Se fijan? Hasta que encuentro esto. Entonces, este espectro, que ya es un dato para el ejercicio, se encontró de esa forma. Se encontró que para todos los periodos entre 0 y 0,84, la respuesta máxima siempre fue 0,5, 0,5, 0,5, bueno, 0,5G, 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 0,5G. Y después empezó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, y la forma en que esto decae se puede aproximar con esta curva. Porque en estricto rigor lo que uno tiene es igual que cuando uno hace muestreo. ¿Qué dice? Cuando uno hace muestreo, ¿cierto? Empieza a encontrar puros puntos así y genera una tendencia.
De ahí uno le da una curva de aproximación con una cierta correlación. ¿Ya? Así se obtienen los espectros de respuesta. Entonces, para nosotros va a ser un dato, pero lo que tenemos que entender es qué es lo que representan. ¿Ya? ¿Está más claro ahora? Profesor, ese decaimiento dentro de este gráfico, exactamente, ¿qué significa dentro de la estructura? ¿Que deja, el periodo se empieza a disipar? No. Lo ¿No? único que significa es que si yo tengo una estructura que tiene un segundo de periodo, un edificio, este edificio que está aquí, que tiene un segundo de periodo, va a tener una respuesta de aceleración más grande que si tengo un edificio que tiene 10 segundos de periodo. Eso más significa. Significa de que este edificio que tiene un segundo va a tener un SA de un segundo. Va a tener un SA que es mayor al SA que va a tener para 10 segundos. Me sirve para ver la respuesta. Si yo tengo un edificio o una estructura que va a tener un periodo entre 0 y 0,84 segundos de periodo, significa que para este sismo que está construido este espectro, voy a tener la máxima aceleración de la masa. ¿Y qué significa que tenga la máxima aceleración? Significa que el corte basal, que depende de la aceleración de la masa, va a ser mayor. ¿Y qué significa que tenga un corte basal mayor? Que voy a tener mayores esfuerzos. ¿Qué significa que tenga mayores esfuerzos? Que voy a tener bonos más grandes, voy a tener más fierro, más hormigón, porque la fuerza va a ser más grande. Fuerza que acabamos de ver que no existe, pero que la podemos representar. El sismo, esto, es lo que produce el desplazamiento y el desplazamiento se puede calcular, a través del desplazamiento se puede calcular la aceleración. Lo que me muestra este decaimiento es cómo va bajando la aceleración de la masa a medida que en este caso el periodo va aumentando. En este Ya. caso, El término, así como para ver si lo entendí. El punto más alto en donde la línea va, ahí por ejemplo, en ese 0,5, es el punto en donde se genera mayor esfuerzo sobre la estructura. sí, pero el gráfico me muestra mayor aceleración. Como tengo mayor aceleración, voy a tener mayor corte basal. Y como voy a tener mayor corte basal, voy a tener mayor esfuerzo. Pero lo que me muestra el gráfico, efectivamente, este espectro me dice para qué periodo de estructura voy a tener el máxima aceleración. Es decir, si yo tengo una estructura, si esta estructura tiene 0,2 segundos de periodo, para este sismo que representa esta forma de respuesta, voy a tener la máxima aceleración. Entonces, si yo no quiero tener la máxima aceleración, o diseño esta estructura para que tenga un periodo menor que 0,2 o mayor que 0,2. Porque en este caso, si es más chico, el periodo me va a dar una aceleración menor y si es más grande, también me va a dar una aceleración menor. Entonces, para que la estructura sea eficiente en cuanto al sismo, tiene que diseñarse en relación a la curva de decaimiento o la curva que no llega a la máxima aceleración, Para que una estructura para sea que tenga un periodo eficiente, más amplio. va a depender del espectro. En este caso, para yo tener aceleraciones menores, me conviene tener o periodos más grandes que 0,2 o periodos más chicos que 0,2. En este caso, para tener aceleraciones más chicas, me conviene tener periodos mayores que un segundo. En este caso, me conviene tener periodos, les pregunto,
Menores que Es que 0,3, él- entre 0,3 y 1 o mayores que 1. En este debería caso, ser las menor que 0,3. aceleraciones más bajas se obtienen para periodos Mayor que mayores que un segundo. Para periodos Aquí me mayores que estoy un refiriendo a las segundo, constantes. Después de un segundo de periodo, ¿la aceleración es constante? exacto. Entonces, me da lo mismo si la estructura tiene un segundo, 2 segundos, 10 segundos, 20 segundos de periodo, siempre va a tener 0,2 g de aceleración. Entonces, ahí viene una segunda derivada. ¿Me conviene hacer estructuras que sean tan flexibles? Bueno, me da lo mismo. Ahí van otras variables asociadas. En este caso pasa algo similar, pero con 1,2 segundos. Entonces, la forma del espectro de aceleraciones o de desplazamiento o de velocidad depende de el sismo y de la fracción de amortiguamiento. Porque lo que me está mostrando acá son todos los posibles periodos que pueden tener las estructuras. Aquí hay otro ejemplo. Esta es otra cosa que no la hemos conversado todavía. Lo mismo acá. Las mayores aceleraciones están entre los 0 y lo que me dé aquí, que se puede calcular. Después, las aceleraciones empiezan a bajar en la medida que el periodo empieza a aumentar. Pero ojo, que la disminución del periodo genera para este espectro la disminución, perdón, el aumento del periodo genera la disminución de la aceleración, pero no sabemos cómo se va a comportar el desplazamiento, porque ese es otro espectro con otra forma, y eso es lo que vamos a determinar ahora. ¿Más claro? ¿Menos claro? Ahí me quedó ¿Falta? más claro esa parte. Ya. Vamos a dejar esa explicación ahí para que se acuerden después cuando estudien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que queremos hacer nosotros? Tenemos, tenemos este espectro que me lo dan, ¿cierto? Que es un espectro de aceleración, que tiene esa forma. Entonces, lo que yo quiero es, a partir de este espectro de aceleraciones, encontrar el espectro de desplazamiento. ¿Qué es lo que van a compartir o qué es lo que comparten estos dos espectros? Comparten la variación de los periodos. Por lo tanto, si el espectro de aceleraciones tiene dos tramos, porque esta es una función definida por tramos, matemáticamente hablando, ¿cierto? Tiene un dominio que arroja ciertas imágenes y tiene un segundo dominio que arroja otras imágenes en función de esta expresión. El espectro de desplazamiento y el espectro de velocidad, que también lo pueden calcular, también va a estar definido por tramos. Esto es gráficamente. Matemáticamente nosotros dijimos que se escribía de esta forma. SA dividido por G, que en el fondo es el valor de I, vale 0,5 para todos los periodos entre 0 y 0,84. Ya calculamos el 0,84. Y vale 0,35 partido por t cuadrado para los periodos mayores o iguales a 0,84 segundos. Por lo tanto, el desplazamiento también va a tener los mismos dominios. Es igual
que cuando calculábamos nosotros las expresiones analíticas de los esfuerzos internos de axial, corte y flexión. Todos esos esfuerzos tenían los mismos dominios. Es decir, nosotros hacíamos los cortes, ¿se acuerdan? En las secciones entre 0 y L, entre L y 2L, entre 2L y 3L, ¿cierto? Y todas las expresiones me quedaban de esa misma forma. Entonces, lo que yo quiero hacer es transformar un espacio de aceleraciones aquí, en donde voy a tener los puntitos periodo aceleración dividido por G, a un espacio en donde voy a tener periodo y desplazamiento. Y el cambio que se hace es a través de la frecuencia angular. La relación que hay, que nosotros sabemos, es que la aceleración es la frecuencia angular dividido por, perdón, la frecuencia angular multiplicado por el pseudo desplazamiento. Por lo tanto, si yo quiero calcular el pseudo desplazamiento, la pseudo aceleración la debo dividir por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, el factor de conversión es 1 dividido por la frecuencia angular. Por lo tanto, si entre 0 y 0,84 la pseudo aceleración dividido por g vale 0,5, el SD vale SA dividido por omega cuadrado. O sea, 0,5 por g. ¿Por qué por g? Porque aquí tengo SA solamente. Y aquí tengo SA partido por g. Y eso dividido por omega cuadrado. Y acá voy a tener 0,35 por g dividido por t cuadrado, que es esta expresión, dividido por omega cuadrado. ¿Y cuánto vale la frecuencia angular al cuadrado? Ese valor o ese valor. Raíz de la rigidez partido por la masa o 2pi partido por el periodo, que en este caso, como estoy trabajando con un espacio que tiene periodos, me conviene trabajar con ese valor. Entonces, SD vale 0,5 por G dividido por 4pi cuadrado, o para que no se enreden, porque la clase anterior, o sea, en la sección anterior me salté estos pasos y quedaron colgados. 2pi partido por t al cuadrado. 0,35G dividido por el periodo cuadrado multiplicado por 1 partido por 2pi dividido por t al cuadrado. Entre 0 y 0,84 mayor o igual que 0,84. Cero coma cinco por g partido por 4pi cuadrado. Estoy resolviendo eso. Y el t cuadrado, como está en el denominador del denominador, pasa al numerador. T cuadrado. Y acá pasa lo mismo. 0,35 por g dividido por t cuadrado multiplicado por t cuadrado dividido por 4pi cuadrado. Acá S se va con S y finalmente queda 0,5 por g dividido por 4pi cuadrado por t cuadrado para periodos entre 0 y 0,84. Y abajo me queda 0,35 por g dividido por 4pi cuadrado para periodos mayores o iguales que 0,84. Por lo tanto,
Lo que me está diciendo acá es que para periodos mayores o iguales que 0,84, el valor del desplazamiento es constante. ¿Y cuánto vale? 0,35 por g dividido por 4 pi cuadrado. O sea, vale 0,35 por, si lo quiero sacar en centímetros, no 81, dividido por 4, dividido por pi al cuadrado. 8,7 centímetros, más o menos. O sea que si yo lo grafico, y acá tengo mi 0,84 de periodo, que es este mismo que está aquí, yo encuentro acá el 0,87 en centímetros, y de ahí hacia arriba es constante. Y de aquí hacia abajo, hasta cero, tiene un valor que es cuadrático. Profesor, eso. Profesor, ahí voy iterando los valores para ir encontrando la forma, o ocupo directamente el 0,84 como mi límite para la ecuación. No, el 0,84 es el valor que tiene que usar porque es el que está definiendo los valores diferentes de la función de aceleraciones. Ah, ok. Ese ya lo encontró. Va a ser el mismo acá y va a ser el mismo en velocidad si usted lo quiere calcular. Ujú. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, de aquí a aquí, esta cosa va así. Por lo tanto, en el caso de el desplazamiento, para periodos mayores que 0,84, siempre voy a tener un desplazamiento constante de 0,87 centímetros. Entonces, aquí hay que analizar, dependiendo. ¿Me sirven los 0,87 centímetros de desplazamiento? Sí. Entonces, le trato de dar el mayor periodo posible para tratar de bajar al máximo la aceleración y por lo tanto bajar al máximo el corte basal y por ende tener menores esfuerzos y tener un diseño más económico. Si no puede tener un desplazamiento máximo de 0,87 centímetros, bueno, tengo que ver cuál es el desplazamiento máximo porque voy a tener aceleración máxima. Entonces ahí yo tengo que elegir el periodo, da lo mismo en aceleraciones, porque ya da lo mismo, voy a tener aceleración máxima, no me la puedo sacar, pero sí tengo que tratar de encontrar el menor periodo para poder calzar justo con el desplazamiento. En este caso, porque estas son las formas estas son las formas de los espectros. Entonces, esto mismo que hicimos acá, es decir, a partir del espectro de aceleración, ustedes pueden encontrar el espectro de desplazamiento para cualquiera de los ejercicios que están aquí. Para este que es bien parecido, para este también. Aquí van a tener tres partes. Entre 0 y 2, 0,8. Entre 0,2 y 1, una expresión lineal que la tienen que calcular. Ahí métanle mano a esto porque es matemática, no es construcción de símbolo asistente. Entonces, acuérdense cómo calcular la ecuación de una recta. Y después, para valores mayores que un segundo, 0,2g. Entonces, el desplazamiento, espectro de desplazamiento, el SD, también les va a quedar en tres tramos, entre 0 y 0,2, entre 0,2 y 1, y para valores mayores que 1. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Acá ya parecido. Y este también lo pueden calcular y les va a dar otra ecuación. Esto lo tienen que pasar y directamente, como es una sola expresión, la tienen que dividir directamente por omega cuadrado. Y ahí hacen la matemática y van a encontrar otra función diferente que les va a dar otra forma. ¿Dudas? Pregunte, pregunte, pregunte. Eh, profe, yo intenté hacer el ejercicio, ¿Cuál? pero el que vimos recién, el que quedó de tarea. ¿Ya?
pero solamente saqué el pseudo desplazamiento, pero no hice todo ese ejercicio que mostró recién. Lo llevé al tiro a la fórmula y me dio 7,5 centímetros, pero mi consulta es si en las pruebas hay que desarrollar todo eso o se puede pasar directo a la fórmula. ¿Dónde le dio 7,5? ¿En qué parte? Esto es lo que vimos en la clase pasada. Sí, de hecho me dio la última expresión SD 0,35 por G dividido 4 pi al cuadrado. Y la clase pasada, en el último ejercicio, desarrolló algo parecido. De ahí me tomé, con la frecuencia angular al cuadrado. Sí, claro, pero este otro parece, ¿no? Ah, pero perdón, no le No, estábamos no, viendo. el ejercicio que es, el ejercicio que mostró recién. Pero no es este, porque este es 0,25. Claro. Ah, yo resolví el 0,35. Ya, Ese. ya. Entonces yo solamente calculé el periodo de desplazamiento. Calculó el periodo de desplazamiento. Desplazamiento ¿Pero con para qué doble, periodo? con la frecuencia angular al cuadrado, con esa fórmula. ¿Pero para qué periodo? No, no, eso no lo hice. No, no, no. Por eso lo he consultado. El ejercicio incluye todo eso que hizo recién. Es que la pregunta que quedó planteada es, a partir del espectro de aceleración, Ujú. calcule el espectro de desplazamiento. Ya. Entonces, para poder obtener esto, claro, usted tiene que dividir ambas expresiones por omega cuadrado. Ah, ya. Yo hice solamente la de Ah, desplazamiento. esto. Sí, Claro, le faltó la otra parte. O sea, claro, eso es claro. para valores mayores que 0,84. Mayor que 64, claro. Ya. Y llegué a lo mismo, pero me dio otro resultado, pero llegué a la ¿Otro misma expresión. resultado? ¿O no? Que a lo mejor me equivoqué me metí mal los dedos en la calculadora. Porque son 0,35 por 981 dividido por 4 dividido por pi al cuadrado. No, me da 8,7. Entonces yo lo hice mal. Me equivoqué. Ya, revisa ahí el temón ahí. Que son 0, claro, el otro es 0,5 por 981 por 0,84 por 0,84 dividido por 4 dividido por 14 dividido por 3,14. Da 8, da 8,8 si uno lo reemplaza aquí. Ya, ok. Sí, me da lo mismo. Tiene que dar lo mismo ahí entre esos dos valores cuando se reemplazan 0,84. Entonces, claro, pues si yo les llego a pedir el cálculo del espectro, hay que hacer esto para los dos tramos. Por eso les explicaba, si yo les digo y les doy, por ejemplo, otro espectro de aceleración, que por ejemplo es este que está aquí, y decíamos que valía 0,8 G, acá teníamos 0,2 G, acá teníamos 0,2 segundos, acá teníamos 1 segundo. Este espectro de respuesta de aceleración también está definido por tramos. Vale 0,8 G para periodos entre 0 y 0,2 segundos. Vale la ecuación de la recta, que si quieren recordamos cómo se hace, entre 0,2 y 1 segundo.
y vale 0,2G para periodos mayores o iguales que un segundo. La ecuación de la recta se calcula con puntos. Este puntito de acá es 0,2,08G. Este puntito de acá es 1,02G. La ecuación de la recta, para que se acuerden, con dos puntos, P1, P2, ¿sí? Que tiene puntos x1 y 1, x2 y 2, en un espacio xy, se calcula como y menos cualquiera de los dos puntos, ¿eh? Y2 igual a y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Esta es la pendiente multiplicado por x menos x2. Esa es la fórmula para calcular la ecuación de la recta. Entonces, en este caso, esta ecuación de aquí, de la recta, sería SA menos, supongamos que este va a ser el punto 2, 0,2 por G igual a 0,2G menos 0,8G dividido por 1 menos 0,2, que es la pendiente, multiplicado por el periodo menos un segundo. Ahí ustedes desarrollan más, pero esa es la ecuación de esta recta. Y después para pasarlo a desplazamiento, tienen que dividir esto por omega cuadrado, dividir esta expresión por omega cuadrado y dividir esta expresión por omega cuadrado. ¿Ya? Y van a llegar a una cosa parecida a esta, pero con tres tramos. Acá tenemos 1, 2, 1, 2. Acá tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? Profe, consulta. Sí, lo escucho muy bajito. Una consulta, ¿qué valor le dio a G? El valor de G, usted le puede dar el valor que quiera. ¿A qué me refiero con eso? Que si usted le da el valor de 981 centímetros por segundo cuadrado, el desplazamiento le va a quedar en centímetros. Si le da el valor de 9,81 metros partido por segundo cuadrado, el desplazamiento le va a quedar en metros. Entonces, usted elige en qué unidades va a trabajar. Si va a trabajar en centímetros o va a trabajar en metros. Ah, ya, perfecto. Y tenía esa duda. Sí, muy buena la duda. Y eso es lo que pone después usted acá. En este caso aparece una M, pero es centímetro. Ya, tengo como miedo de seguir avanzando. Porque no quiero meterle en más cosas. Me gusta que aparezcan dudas porque las vamos aclarando. Eh, no sé si tienen más dudas o seguimos avanzando con otro ejercicio. Respecto a lo mismo, profe, el problema está planteado prácticamente en metros, ¿no? ¿Dónde? En alguna parte del... Ah, no, en centímetros, cuando me dan la rigidez. O sea, es más conveniente trabajarla en centímetros. Claro, eso es lo que conversábamos la clase anterior, que, por ejemplo, acá usted tiene el peso en toneladas, pero la rigidez se la dan en kilos y centímetros. Entonces, cuando usted calcule la masa es el peso dividido por G. Entonces, ahí usted tiene que ver en qué unidades trabaja G. Si Ya, quiere mantener las unidades de centímetro, tiene que ocupar el G con unidades de centímetro. Si lo quiere ocupar en claro. metros, tiene que pasar todo a metros. Y ahí trabaja todo en metros. Pero ya es una Profe. decisión que tiene que hacer al principio del ejercicio y mantenerla para que no se vaya a enredar. Sí.
Dudas, 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 dudas. Profe, yo quedé más o menos claro con los gráficos de pseudoaceleración y desplazamiento, pero las clases anteriores no quedé muy claro con cuando no nos entregan T y hay que calcular T y periodo. Con el cálculo del periodo. Ya. El periodo. El T0, Ah, particularmente el T0, el periodo cero. el encuentro acá. Claro, Eso en te- el caso que el ejercicio no tenga T, T0. que no tenga T0. Claro, que no tenga ese valor que lo calculamos la Como, clase pasada, por que nos ejemplo, daba 0,84 creo que nos dio. ya. Este tampoco tiene. Ya. Ya. Eso lo vamos a explicar, pero que les quede claro que son matemáticas. Lo vamos a repasar, pero por eso tiene que ponerle ojo a las cosas matemáticas que le están costando para poder también ayudarlo en ese tipo de cosas. Em, Déjenme ponerle un ejemplo más simple para que se saquen el sismo resistente de la cabeza. Y después lo vamos a hacer. Ya, tengo XY, ¿cierto? Y acá tengo esta expresión, 4. Y esta expresión de ahí es y igual a 2x. ¿Cuál es el valor de x0? ¿Cómo puedo saber el valor de x0? ¿Cuál es el valor de x0? El valor de x0 es donde se intersectan las rectas. En este caso, Dos. ¿Dos? es donde se intersecta la recta y igual 4, que es esta recta, y la recta y igual 2x. 2, efectivamente es 2. ¿Cómo llegamos al valor de que es 2? O sea, despejando la ecuación, pasando el 2 dividiendo al i, si lo hacemos con números sería lo mismo. No le caché. Despejando la ecuación, ¿cómo fue? O sea, lo que yo hice al menos fue equilibrar la ecuación pasando el 2 dividiendo y después reemplazando el valor de i por 4. O sea, usted hizo 4 igual 2x. Claro, que es lo mismo que Sí. decir i igual 2x. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Desde el punto de vista matemático conceptual. Yo tengo una recta que tiene esta forma, i igual a 4. ¿Qué me quiere decir con i igual a 4? Me quiere decir que independiente del valor que tenga x, el valor de i o de la imagen siempre va a ser 4. Y por otro lado,
yo tengo otra recta que me dice que el valor de X lo va a duplicar y voy a obtener el valor de Y, que en el fondo es esa recta. ¿Qué cosas tienen en común esas dos rectas? Un punto, que es el punto de intersección, que es el punto donde se cruzan las rectas. ¿Qué quiere decir con eso? Que ambas rectas tienen la misma imagen para un mismo punto. Es decir, este punto de intersección aquí es el punto x0, 4. Tanto al evaluarlo en esta recta como en evaluarlo en esa recta, me va a dar 4. Es decir, si yo evalúo el punto en esta recta, ¿sí?, voy a tener 4. Y si yo evalúo el punto en esta recta, también voy a tener 4, pero expresado como 2 por x0. Si somos más formales, tenemos un f de 1 y un f de 2. Entonces yo evalúo en mi f de 1 en x0 y lo igualo a mi f de 2 en x0. F de 1 en x0 vale 4 y f de 2 en x0 vale 2x0. Por lo tanto, el x0 vale 4. ¿Sí? O sea, matemáticamente hablando, sería reemplazar los valores de periodo, de resistencia y de aceleración por las ecuaciones del gráfico. Matemáticamente es lo mismo. Ujú. Matemáticamente es lo mismo. Aquí voy con que matemáticamente es lo mismo. Que yo tengo una recta, una función, ¿cierto?, que vale 0,8 y después se vuelve una curva que vale 0,2 partido por t cuadrado. Es decir, tengo una recta f1 de t que vale 0,8 y tengo una curva ahora f2 de t que vale 0,2 t al cuadrado. ¿Cuál es el punto de 0? El punto de intersección de las dos curvas, una recta y una curva. Este punto tiene coordenadas t0, SA partido por G, que es lo que está aquí, que ya no es Y. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Igualar las imágenes. F1 de t0 va a ser igual a F2 de t0. ¿Cuánto vale F1 de t0? 0,8. ¿Cuánto vale F2 de t0? 0,2 partido por t0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen la misma imagen. Este punto de aquí es F1 de t0, que es igual a F2 de t0, porque ese punto pertenece a las dos curvas, a la recta y a la curva. Por lo tanto, ¿cuánto vale t0? La raíz de 0,2 partido por 0,8. Raíz de 0,25. Ay, ¿cuánto es eso? 0,5. Era 0,2 y 0,2, ¿no? 0,8 y 0,7. 0,5 segundos. Sí, 0,5. Así como ese es el trasfondo que tiene. Entonces, independiente de la forma que tenga la cosa, lo que hay que hacer es siempre matemáticamente lo mismo, igualar las imágenes.
¿Por qué? Porque matemáticamente es un punto de intersección entre las funciones, en el fondo. Ok. Ahí me queda un poco más claro. Ya. ¿Qué otra duda más les puede surgir? De lo que ya hemos visto. ¿No? ¿Nadie más? Ya. Avancemos con el ejercicio número 5. ¿Les parece? Ok. Ya. El ejercicio número 5. ¿Qué me dice? Me dice que la planta de un edificio de un piso es la que se representa acá. Es decir, tiene un muro de 2 metros orientado en X en esta posición y otro muro de 2X, perdón, de 2 metros orientado en X también, ¿cierto? En esta posición. Y en el centro tiene un muro, pero que está orientado en la dirección Y, que es de 3 metros. Estos muros, ¿cierto? Esta planta se puede concentrar un peso de 80 toneladas a nivel de cielo. ¿Para qué? Para que la podamos trabajar como una estructura de un grado de libertad. ¿Ya? Los muros, los 3 muros, son de albañilería confinada, que tienen 15 centímetros de espesor cada uno, y un módulo de elasticidad de 30 toneladas sobre centímetro cuadrado. Estos muros, ambos tres, tienen 2,6 metros de altura y pueden considerarse empotrados en la base y libres en su extremo superior. ¿Por qué me dicen eso? Porque tengo que calcular la rigidez usando la tablita de rigidez. Nosotros habíamos hablado de esta tablita de rigidez en la clase pasada. Cuando tengo muros sueltos o pilares sueltos o pilares unidos con vigas infinitamente rígidas, lo que voy a tener es o el sistema 1 o el sistema 2 que está acá encerrado en rojo, que no puedo borrar esa cosa, no sé por qué no la puedo borrar. Bueno, en este caso me dicen que los muros pueden considerarse empotrados en la base y libres en su extremo superior. O sea que si esto yo lo giro, no puedo girarlo. No me deja girarlo. Ah, porque está solo de lectura. Mm, pam, 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 pam. A ver si me deja ver. Ahora sí. Si yo esto lo giro y lo veo como un murito, el primer sistema está empotrado en la base y libre arriba. Por lo tanto, este es el que a mí me sirve, porque el segundo está empotrado en la base y no puede girar arriba. Por lo tanto, la rigidez que yo voy a utilizar y que me sirve en este caso es
esta rigidez. ¿Ya? Y eso lo anoto inmediatamente. La rigidez de los muros es 3 veces el módulo de elasticidad por la inercia dividido por la altura, en este caso L va a ser la altura al cubo. ¿Ya? Ahí lo tengo. ¿Qué es lo que tengo en este caso? Tengo un muro que tiene 2 metros por 0,15 metros de ancho y una altura de 2,6 metros. Voy a buscar más abajo que si no me queda sin espacio. Ahí. Después, este mismo muro lo tengo por acá. ¿Sí? Y ahí sale el X. Y hacia allá sale el Y. Y más o menos por ahí, vamos a poner un poquito más acá esto, para que no me quede tan feito. Ahí. Vamos a dibujar con otro color el muro que va en la otra dirección, en Y. Y este muro tiene 3 metros, los mismos 2,6 metros. ¿Sí? Esto sería una vista aproximada con elevación, ojalá que se entienda. Eso es lo que vemos nosotros. Esto nosotros lo representamos a través de un sistema que tiene una masa del sistema, una rigidez del sistema. Esto de acá va a ser la rigidez del muro 1, la rigidez del muro 2 y la rigidez del muro 3. Entonces, como están orientados de forma diferente los muros, la respuesta de este sistema de un grado de libertad va a ser diferente si es que yo analizo cómo se va a comportar en X y cómo se va a comportar en Y. ¿Por qué? Porque los muros están orientados de forma diferente. Entonces acá vamos a tener un comportamiento diferente en X. El comportamiento en la dirección X va a ser con la rigidez en X y el comportamiento en la dirección Y va a ser con la rigidez del sistema en Y. ¿Por qué? Porque los muros están con una orientación diferente. ¿Por qué? Porque la rigidez de cada muro depende de la inercia. Todos tienen la misma módulo de elasticidad, todos tienen el mismo alto, todos tienen 3, pero la inercia de los muros es diferente. Cuando yo veo mi sistema en X, voy a ver ese muro, voy a ver el muro 3 y después voy a ver el muro 2. Este es el muro 1, el muro 2 y el muro 3. Todos tienen 2,6 metros de altura. Pero cuando yo analizo qué es lo que le va a pasar a los muros cuando venga un sismo en dirección X, lo que va a pasar es que los muros, uno se va a deformar así, el muro 2 se va a deformar así y el muro 3 se va a deformar así. Por lo tanto, la inercia
del muro 1 y del muro 2 van a ser iguales. Y va a ser diferente la del muro 3, que está orientado de manera perpendicular al movimiento. ¿Se fijan? En planta, yo tengo esto, X. Entonces, yo tengo acá el Y, acá tengo el X, acá tengo el Y, acá tengo el X, acá tengo el Y, acá tengo el X. Entonces, ¿cuál va a ser la inercia del muro 1? Que va a ser igual a la inercia del muro 3, perdón, 2. ¿Cómo se calcula la inercia? Respecto a X. La inercia de secciones rectangulares, ¿cómo se calculaba? BH 1, 2. La inercia respecto al eje de giro 1 es un doceavo de la dimensión paralela al eje de giro multiplicada por la dimensión perpendicular al eje de giro. La inercia en 2 entonces sería h por b al cubo. ¿Cuál es la inercia de 1 respecto de x? Y estos son 2 metros y estos son 0,15 metros. 0,15, 3 metros. 2 metros, 0,15. ¿Cuál es la inercia de 1 respecto a y? Ambos son un doceavo. Lo que hay que saber es cuál dimensión va al cubo en x. ¿El 2 o el 0,15? Y después en y se invierte. Entonces hay que sacar una. Hay que sacar una sola. No, nadie. No sé si estoy bien, profe, pero la del 1 sería 0,042. ¿Cómo la calculó? Puse 1 dividido en 12 por B por 0,5 me equivoqué. Espera, era al cubo. Ahí sí. Ahí sí. 0,021. Pero, Con el 0,5 al cubo. pero ¿cuál está calculando? ¿Respecto a x o respecto a y? Respecto a X. Ya, a El x. 0, el 1. El 1 es igual al 2, porque tienen las Sí, mismas dimensiones. igual, claro. Ya, ¿un doceavo de qué? Un doceavo de 2 por 0,5 al cubo. 0,15, porque son 15 centímetros. No se nota mucho, pero Ah, eran 0,5, 0,15, me equivoqué. Entonces, sí, no, lo puse yo feo, pero son 15 centímetros de espesor. Eso es lo que dice acá el enunciado. 15 ahí centímetros. cambia. Ahí cambia, claro. Sí, pero en el fondo es meter los de la calculadora, si lo que importa es saber cuál va al cubo y cuál no. Eso es Ujú. lo que dice usted. Sí, Por lo tanto, respecto ahí sería al revés, 0,15 por 2 al cubo. por, ¿Cierto? claro. ¿Eh? Eso está correcto. Ahora, ¿cuál sería la inercia
del muro 3 respecto a X. ¿Y cuál sería respecto a Y? También es 0,15 ahí por si acaso. Porque todos tienen 15 centímetros de espesor. Ujú. Y esto lógicamente le va a dar metros a la cuarta como unidad. ¿Cuál sería la inercia de 3 respecto a X? Ahí en el eje Y, entonces, o sea, 0,15 por 3 sería, profe, ¿o no? El X, al cuadrado. Ujú, claro, respecto a X sería 0,15 por 3 al cubo. claro. Y el otro sería 3 por 0,15 al cubo. Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? La rigidez de cada muro está dada por esta expresión. Esa es la rigidez de cada muro. Voy a poner acá. Esa es la rigidez de cada muro. Por lo tanto, la rigidez del muro depende de estos valores que son iguales para todos, pero van a ir variando las inercias. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? Cuando tengo estructuras como esta que no son simétricas, no tengo simetría respecto a X e Y, ¿ya? A diferencia de esta planta, que sí es simétrica, porque tengo dos muros de 2 metros para un lado y dos muros de 2 metros para el otro. Por lo tanto, las inercias de la planta va a ser la misma en ambas direcciones. Por lo tanto, cuando yo analice las direcciones del sismo en X o en Y, voy a tener los mismos resultados en términos de periodo. Acá, como la estructura, esta planta no es simétrica, cuando yo analice el sismo en dirección X, voy a tener una rigidez en dirección X que va a ser diferente a la rigidez en dirección Y. Por lo tanto, como voy a tener rigideces diferentes, voy a tener periodos diferentes. ¿Por qué esta rigidez me va a cambiar? Van a tener la misma masa, pero van a tener rigideces diferentes. Por lo tanto, voy a tener un periodo mayor en una dirección y un periodo menor en la otra dirección, cuando son plantas que no son simétricas. ¿Qué pasa con eso? Que si yo me voy aquí, por ejemplo, a este espectro, y yo encuentro que un periodo en una dirección vale un segundo y en otra dirección vale 0,5 segundos, en una dirección el sismo va a tener mayor aceleración que en la otra. Por lo tanto, existe una dirección donde voy a tener mayor aceleración, voy a tener mayor esfuerzo basal, voy a tener muros más grandes. Por eso es importante analizar las dos direcciones y por eso es importante entender bien cuál es el comportamiento de los muros y de las estructuras en general ante la arremetida de algún sismo. En este caso, si analizamos el sismo en dirección X, los muros se van a deformar como lo tengo dibujado ahí. Es decir, aquí está entrando el eje Y y hacia allá está el eje X. Por lo tanto, este el eje Y, estos muros, cuando el sismo viene en dirección X, estos muros, las plantas de cada uno de estos muros están girando respecto a Y. ¿Lo ven? Este muro, cuando viene el sismo, Entonces, profe, giran perpendicular a al la, movimiento del sismo. a la dirección del sismo. Exactamente. Esto se va a deformar de esta formita. Ahí.
Y acá viene el otro, ¿no es cierto? Ahí. Por lo tanto, esta sección que antes estaba derechita, ahora giró respecto ahí. Por lo tanto, la rigidez del sistema en dirección X es la rigidez del muro 1 en X más la rigidez del muro 2 en X más la rigidez del muro 3 en X. Ya sabemos, ya sabemos que las rigideces de los muros son todos iguales en estos tres términos. Por lo tanto, 3e por el largo al cubo sale fuera de la ecuación. ¿Cuál es la rigidez del muro cuando la carga viene en la dirección X? Está girando respecto ahí. Por lo tanto, es la inercia respecto ahí. Estas dos inercias son iguales. Y si ustedes se fijan, esta inercia, si ustedes la calculan en términos numéricos, esta inercia de aquí abajo es mucho más grande, mucho más grande que la inercia respecto a X. Y al revés, la inercia de este muro, que está orientado en la otra forma, es mucho más grande, ¿cierto? En X respecto a la inercia en Y. ¿Qué quiero decir con esto? Y este es el objetivo de este ejercicio número 5. Darse cuenta que los muros que están orientados en la dirección del sismo son los que van a aportar la mayor rigidez. ¿Por qué? Porque son los que tienen la mayor inercia. La inercia respecto ahí del muro en la dirección X es la que es mayor. Y este murito, número 3, tiene una inercia muy chiquitita cuando el sismo viene en dirección X. Por lo tanto, no va a aportar mucho. Aporta, sí, suma aquí, algo suma, pero es muy poco. Y cuando yo analice la otra dirección, la dirección en Y, ahora estos dos muritos, 1 y 2, quedan perpendiculares al sismo. Por lo tanto, no aportan mucha rigidez porque la inercia es muy chiquitita. El que sí aporta mucha rigidez es el muro 3, que es este de acá. Entonces, ¿qué es lo que les va a quedar como tarea? Calcular las rigideces de cada uno de los muros y del sistema. La rigidez en X va a ser esta suma. Después, la rigidez del sistema en Y va a ser lo mismo, pero con la inercia en X de 1 más la inercia en X de 2 más la inercia en X de 3. ¿Ya? Con esos datos que ustedes calculen, van a calcular el periodo del sistema en X, que va a ser 2pi por la raíz de la masa partido por la rigidez del sistema en X, y después van a calcular el periodo en Y, 2pi por la raíz de la masa partido por la rigidez del sistema en Y. ¿Ya? Y les va a dar unos valores. Y después ustedes van a volver a calcular esto mismo, pero no considerando el aporte de los muros que están perpendicular a la carga. Es decir, para la rigidez X, ustedes no van a considerar el aporte del muro 3. Y para la rigidez en Y, ustedes no van a considerar el aporte del muro 1 y 2. Y van a calcular los periodos.
rigidez del muro 1 y 2, 0. Y, perdón, en el revés. Rigidez en X del muro 3, 0. Y acá rigidez en Y del muro 1 y del muro 2, 0. Y vuelven a calcular periodo. Para que me crean y veamos qué es lo que pasa el próximo lunes. ¿Ya? Les ruego que se hagan el tiempo porque me da cosa seguir avanzando y seguir acumulando conceptos sin que ustedes vayan estudiando, porque al final va a ser tanto que no, ni por mucho repaso que hagamos, me voy a ver pillado en el tiempo y voy a tener que seguir avanzando en la materia necesariamente y van a ir quedando atrás. Entonces, no esperen hasta último minuto para poder ir repasando esto, ¿ya? Les voy a dejar arriba estas nuevas notas para que puedan estudiar, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, yo estoy listo ya. No, Ya, hoy, perfecto. hoy quedé claro al menos en muchos casos. Me parece excelente. Ojalá que en la próxima clase puedas venir con más dudas y aclarar más cosas. Y cualquier duda que tengan de aquí hasta antes de la clase, por favor, correo electrónico o mensaje a través de Canvas. No hay ningún problema. ¿Ya? Que tengan buen término de semana y nos encontramos el lunes. Que estén muy bien. Gracias, profesor, que descanse Ya, muy bien. profesor, Chao, gracias. profe, gracias. Hasta luego. Profe, gracias.